Buenos días, me llamo Julio Morales y soy profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Escuela de Matemáticas. Les doy la bienvenida a estos videos. Si le parece, puede verlos con una velocidad menor o pausarlos cada que así lo crea conveniente. Ejemplo, un proyectil se mueve de acuerdo a una trayectoria cuya función se define como y igual a 6 quinto de x menos x al cuadrado sobre 120. Si la distancia se mide en metros a yard, A, el ángulo de salida del proyectil, B, el ángulo de impacto contra un muro vertical situado a 100 metros de distancia del punto de salida, y C, el ángulo de caída sobre una azotea horizontal de 15 metros de altura. Solución. Tenemos un plano y un sistema de coordenadas XY y suponemos que el proyectil sale del origen, tiene este movimiento parabólico. Debemos calcular el ángulo phi de S, que es el ángulo que hace la tangente en el origen con la horizontal. Y además debemos calcular el ángulo de impacto contra un muro vertical situado a 100 metros del origen. Es decir, debemos calcular este ángulo fucsia, que lo vamos a llamar phi sub i, el ángulo que hace con la tangente a la curva en el punto de abscisa 100. Además, hay una azotea de 15 metros de altura y debemos calcular el ángulo que hace la tangente en ese punto con la horizontal, que es este ángulo verde, y lo llamaremos phi. La derivada de la función en cualquier punto x es, miramos aquí arriba la función y subrayada con verde, la derivada es y' es 6 quintos, porque la derivada de x es 1, menos la derivada de x2 es 2x, nos queda 2x sobre 120, o sea, menos x sobre 60. Para el numeral a debemos calcular el ángulo de salida phi sub s. Se calcula así. Si x es igual a 0, buscamos la derivada en el origen. Buscamos y' de 0, que es, cambiando x por 0, y' es 6 quintos. Esa derivada es la tangente a la curva en el origen. Y este 6 quintos es tangente de phi sub s, donde phi sub s es el ángulo que hace la tangente en el origen con el eje x. Entonces, tangente de phi sub s es 6 quintos. Y despejamos phi sub s hallando la tangente inversa. Phi sub s es tangente inversa de 6 quintos, que algunos libros escriben arc tangente de 6 quintos en vez de tangente inversa de 6 quintos. En una calculadora, esto nos daría 50 grados, 11 minutos, 39 segundos. Ahora, para el numeral B, que es hallar el ángulo de impacto contra este muro vertical, que es este ángulo morado, para eso vamos a hallar primero este ángulo naranja, que es el ángulo que hace la tangente con la horizontal y que llamaremos phi sub h. Y la tangente de este ángulo phi sub h es la derivada de la recta tangente en el punto de abscisa 100. Entonces, el ángulo de impacto a 100 metros del origen, según la figura, es, si x vale 100, calculamos y' de 100, y y' en 100 de aquí, cambiando x por 100, es 6 quintos menos 100 sobre 60, y esto nos da menos 7 quintos. Denótese como phi sub h el ángulo que forma la tangente a la curva en el punto de abscisa 100 con la horizontal, como indica aquí el ángulo como naranja. Entonces, la tangente de phi sub h es la derivada a la curva en el punto de abscisa 100, es decir, tangente de phi sub h es menos 7 quintos. De la página anterior traemos que y' es 6 quintos menos x sobre 60 y tangente de phi sub h es menos 7 quintos. Despejamos phi sub h con tangente inversa. Phi sub h es tangente inversa de menos 7 quintos, que algunos libros escriben en vez de tangente inversa, arctangente de menos 7 quintos. Usando una calculadora, esto nos da 154 grados, 58 minutos, 59 segundos. Pero si repasa el gráfico anterior,
lo que estamos buscando es el ángulo de impacto, phi sub i. Y phi sub i es este phi sub h menos 90 grados. O sea, el ángulo que se forma con el muro es phi sub i, que es 154 grados, 58 minutos, 59 segundos, menos 90 grados. Y entonces nos da el resultado, phi sub i es 84 grados, 58 minutos, 59 segundos. Para el numeral C hay que calcular el ángulo de caída sobre la azotea, que está, como observa abajo en la figura, a 15 metros de altura. Aquí va la azotea horizontal y buscando la tangente en el punto donde lleva la 15 nos daría phi. Estamos buscando entonces es cuál es este ángulo phi. Para ello, en vez de y15 debemos calcular cuál es su x. Si y es 15 metros, entonces 15 es 6 quintos de x menos x al cuadrado sobre 120, ya que la ecuación era y igual a esta expresión. Cambiamos y por 15 y despejamos x. Al resolver para x, esta ecuación de segundo grado nos da x igual a 130.172 metros, usando la fórmula de la ecuación general de segundo grado para hallar la x. Cuando x es 130, que es esta x que va hasta la axis de la azotea, debemos calcular ahí la derivada. Entonces, y' en este puntico que es 130.172 de axisa y que la ordenada es 15, calculando la y' en este punto con esta fórmula que tenemos acá arriba, nos da 6 quintos menos 130.172 sobre 60, y eso es aproximadamente menos 0.969533. Ahora, esta derivada en esta axisa es la tangente de phi, este ángulo verde que forma la tangente con la horizontal. Y debemos despejar phi, para lo cual usamos tangente inversa. Entonces phi es tangente inversa o arctangente de menos 0.969533, que en una calculadora nos daría 135 grados, 52 minutos, 59 segundos. El ángulo de caída sobre la azotea es entonces 135 grados, 52 minutos, 59 segundos. Ejemplo, hallar los puntos de la curva f de x igual a x4 más 7x3 más 3x2 más x más 1, en los cuales la tangente forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Solución. Si la tangente en un punto abscisa x sub 0 forma un ángulo de 45 grados con el eje x, eso quiere decir que la derivada de f' en x sub 0, que es la pendiente de la tangente, es igual a tangente de 45 grados, o sea, igual a 1. Entonces, la pendiente de la tangente en el punto x sub 0 viene dada por f' en x sub 0, derivando 4x3, 3 por 7, 21x2, más 2 por 13, 26x, más la derivada de x que es 1 y la derivada de una constante que es 0 y no la colocamos. Y en x sub 0, f' de x sub 0 es esta expresión, cambiando x por x sub 0. Pero en este punto de axis x sub 0 es donde suponemos que la tangente forma un ángulo de 45 grados. Es decir, que esta derivada, que es la pendiente de la tangente, es tangente de teta, siendo teta el ángulo entre la tangente y el eje x. Según los datos del problema, la tangente forma un ángulo de 45 grados con el eje x. Entonces, teta es 45 grados. Así, 4x sub 0 al cubo más 21x2 más 26x más 1 es tangente de 45 grados, cambiando tangente por 45. Y tangente de 45 grados es igual a 1. Tenemos esta expresión igual a 1, pero podemos cancelar el 1. Y sacando factor común x sub 0, queda que x sub 0, que multiplica 4x2 más 21x sub 0 más 26 es igual a 0. Si el producto de estos dos factores da 0, al menos uno de los dos debe ser 0. Al resolver para x se obtiene entonces o x sub 0 igual a 0 o este segundo factor igual a 0. Y haciendo este factor igual a 0 y usando la ecuación de segundo grado para hallar x sub 0, tenemos x sub 0 igual a menos 2 o x sub 0 igual a menos 13 cuartos. En consecuencia, los puntos de la curva en los cuales
la pendiente de la tangente vale tangente de 45 grados igual a 1, son los puntos que tienen x sub 0 menos 2, 0 o menos 13 cuartos. Para x0 calculamos la y que es f sub 0. Y f sub 0 aquí en la expresión de arriba vale 1. Tenemos el punto 0, 1. Para x sub 0 menos 2, la y vale f de menos 2. En esta expresión de arriba calculamos f de menos 2, que da 11. Y finalmente, para x igual a menos 13 cuartos, calculamos f en menos 13 cuartos con la expresión de arriba, obtenemos 16/21 sobre 256. Puede hacer estos datos en una hojita. Vemos aquí la gráfica de la curva verde que nos dieron, f de x, y los puntos donde x sub 0 vale 0, donde x sub 0 vale menos 2, miren las tangentes, y donde x sub 0 vale menos 13 cuartos. En cada uno de estos puntos la tangente hace un ángulo de 45 grados con la horizontal. Finalmente conviene aclarar acá que de acuerdo a la figura, las tangentes en los puntos P, Q y R, este sería el R, son paralelas entre sí y además tiene pendiente 1, porque tangente de 45 es 1, todas ellas. Nótese además que la escala utilizada no es 1, 1. Esta unidad 1 no es esta misma. Mire que aquí vale 6 esta longitud y aquí vale 1. La graficamos así para que no nos quedara muy extendido el gráfico en el eje Y.